Seguimos hablando de lo que Dios no tenía en mente cuando pensó en su iglesia. Hoy vamos a ver que Dios no tenía en mente ovejas. Cristo nunca dijo, criaré una oveja. Él no tenía en mente criar ovejas ni construir corrales. Esa no era su intención para con la iglesia. No olvides que una parábola, en un sentido más exacto, es una comparación. Ahora, la pregunta es, ¿a quién comparó el Señor con ovejas? Esta comparación siempre fue empleada con Israel y no con la iglesia. Jesús mismo supo decir, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Las ovejas perdidas eran la casa de Israel. La nomenclatura usada por el Señor para con Israel siempre fue de ovejas, redil, pastor, la puerta del redil. Ese era su lenguaje para con ellos. Jamás hizo uso de estos términos para con la iglesia. Marcos capítulo 6, versículo 34 dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor. Siempre que se cita este texto, se lee de esta manera, como ovejas que no tienen pastor. Si lees bien, te darás cuenta que dice que no tenían. ¿Qué quiero decir? Que por supuesto la casa de Israel sí tenía un pastor, pero estas ovejas no recibieron al buen pastor. Una vez más vemos que él los compara como ovejas. Es impresionante notar que Jesús para ellos estaba oficiando como pastor y no como padre. Si ellos no lo recibieron como pastor, mucho menos lo aceptarían como padre. De hecho, él se convirtió en padre después de su muerte y resurrección. Mateo 10:6 dice, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Aquí vemos que el Señor en la primera misión envió a sus discípulos a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Esa misión fue muy específica. Aquí seguimos viendo de su parte el mismo lenguaje de comparación para con Israel. Pero no solo eso, a sus discípulos los envió como a ovejas en medio de lobos. En otras palabras, Jesús mismo confiesa que había sido enviado a las ovejas perdidas de la casa de Israel, pero a su vez envió a sus discípulos como ovejas a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Es decir, los envió como ovejas a las ovejas, pero la misión de los 12 tiene una abismal diferencia con la Gran Comisión. En la misión de los 12, los discípulos fueron enviados como ovejas a las ovejas perdidas de Israel, pero en la Gran Comisión son enviados como apóstoles. Ya aquí son la iglesia constituida, no a la casa de Israel, sino a todas las naciones de la tierra. No es lo mismo que te envíen como oveja a que te envíen como hijo y como iglesia. ¿Me explico? El apóstol Pedro reconoce que eran como ovejas descarriadas en Primera de Pedro 2:25, porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Fíjate que a quienes se refiere Pedro es a la casa de Israel. El mismo Señor en otra oportunidad les dijo que entrarán al redil, que Él era la puerta, pero ellos no quisieron entrar. Estas ovejas eran tan torpes que terminaron matando al buen pastor. Nunca creyeron en Él, no lo recibieron. Por eso Juan dice, y los suyos no le recibieron, mas a los que le recibieron les dio la potestad de ser hechos hijos. Mira bien, los hizo hijos, no ovejas. Recordemos también que Israel tenía todo un trasfondo histórico acerca de lo que era pastorear ovejas. Abel, Abraham, David, Moisés eran pastores de ovejas. Incluso el mismo Dios les exigía un cordero perfecto para el sacrificio. Por eso, no es de extrañar que Juan el Bautista reconociera al Señor como el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Que el lenguaje empleado por el Señor
no podía ser otro que ese, el de las ovejas. Es importante resaltar que donde más se habla de ovejas es en el Antiguo Pacto. Más de 242 veces la palabra oveja y ovejas más de 24 veces. Esto sin sumar las palabras pastor, redil, etc. En el Nuevo Pacto solo se habla de ovejas 5 veces, pero en ninguna de las citas se utiliza para referirse a la iglesia. Aclaro que cuando digo Nuevo Pacto, hablo desde su consumación en la cruz. Hay que distinguir que Mateo 1:1 no es el Nuevo Pacto. Jesús nació en la ley y bajo la ley. Ya una vez consumado dicho pacto, a la nueva creación jamás se la llama ovejas. Ese término lo usó el Señor para con Israel. Entonces, Jesús nunca tuvo en mente ni ovejas ni corrales. Las ovejas tienen mentalidad de corral, la iglesia tiene mentalidad de gobierno. Cuando Cristo pensó en la iglesia, pensó en una generación de hijos gobernantes que fuesen embajadores y por ende representantes de su gobierno en la tierra. Sin duda que con gente con mentalidad de oveja es imposible expandir el reino de Dios en la tierra. Gente con mentalidad de corral o sinagoga no sirve para gobernar. La nomenclatura para la iglesia en el Nuevo Pacto es diferente. Fíjate, se nos llama reyes, sacerdotes, santos, cuerpo de Cristo, nación santa, hijos, embajadores, herederos y coherederos, la ciudad de Dios. Nota que en ninguna parte se le dice a la iglesia ovejas. Una persona con mentalidad de oveja jamás podrá ser y manifestar lo que el Padre ya estableció en Cristo. Nunca olvides que te hicieron rey y sacerdote y no oveja. Quiero a continuación mostrarte el perfil de una oveja. Aclaro que mi intención no es discriminar a este noble animal, solo quiero que veas sencillamente lo que es. La oveja es un animal frágil, no se vale por sí sola, es un animal dependiente del pastor, no puede soltarse por sí sola de una cerca o zarza, no puede estar sola, tiene que estar entre la manada, no es capaz de defenderse, es presa fácil para los depredadores, requiere de la guía del pastor fuera del redil, está adaptada al redil, suele ser terca, por lo que el pastor necesita de un cayado. Fíjate que de los discípulos de Jesús, solo a Pedro el Señor le dijo, apacienta mis ovejas. ¿Y qué crees? ¿A qué pueblo se estaba refiriendo el Señor? A las ovejas de la casa de Israel. De hecho, ese era el apostolado de Pedro, el de la circuncisión, y la circuncisión eran los judíos. Probation significa pequeña oveja. Probation fue la palabra que el Señor utilizó para decirle a Pedro que pastoreara y apacentara sus ovejas. Evidentemente el Señor se refería a los que sí creyeron en Él, de la casa de Israel, entre ellos los discípulos que para el momento eran un poco más de 70. Ahora, por mucho afecto y afinidad que haya entre el pastor y las ovejas, la oveja nunca podrá ser hija del pastor, ya que son dos naturalezas distintas que no permiten la filiación entre ambos. Jamás habrá una transferencia genética o ADN. Pero en el Nuevo Pacto, Jesucristo nos reveló que la iglesia está conformada por hijos que han sido engendrados, por ende, llevan la genética y naturaleza del Padre. Es imposible que haya un estado filial entre un pastor y una oveja. Eso es contra naturaleza. Esto era Israel, eran ovejas amadas, pero no hijos engendrados. Observa bien, las ovejas que estaban perdidas eran las de la casa de Israel, no la iglesia. La iglesia estaba salva en los lomos del Padre. No es lo mismo tener naturaleza de oveja que naturaleza de hijo. No es lo mismo tener mentalidad de corral que mentalidad de eclesia. Entonces, cuando leemos en las Escrituras el término oveja, implícitamente se está refiriendo a Israel y no a la iglesia. Se debe entender que la iglesia para ese momento aún no había sido manifestada ni constituida por Cristo. ¿Cuándo fue constituida?
en la resurrección de Cristo y activada en la gran comisión. Cuando el Señor habló de ovejas, además de referirse a Israel, siempre lo hizo a la multitud. En cambio, a sus discípulos, en un momento a solas, les reveló la iglesia. El salmista y rey David, con una evidente y limitada iluminación del nuevo pacto, en comparación a nosotros, la iglesia actual, dijo: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Pero vos y yo podemos decir con toda certeza: mi Padre es mi Rey, me ha dado todo y no me falta nada, soy su heredero y coheredero con Cristo. Cuando Cristo pensó en su iglesia, no tenía en mente ovejas ni corrales. La iglesia debe liberarse de ese concepto. De tanto usar el término ovejas, muchos cristianos lamentablemente terminan creyendo que realmente lo son, y muchos pastores resignándose literalmente a pensar que tienen un corral. Los 5 ministerios de Efesios capítulo 4 fueron establecidos para perfeccionar a los santos, no a las ovejas, para la obra del ministerio. Por supuesto que creo en el ministerio pastoral, soy pastor de hecho. Si este ministerio no fuese necesario, no estaría contemplando Efesios capítulo 4. Lo que se necesita es la mentalidad y lenguaje correctos, ya que muchas veces este tipo de términos suelen verse como nobles e indefensos, pero a la postre hacen mucho daño al avance de los santos y del reino. ¿Cómo crees que te llamaría tu Padre Celestial si lo tuvieras ahora mismo parado frente a vos? ¿Oveja o hijo? Es exactamente lo que dice Juan, que a todos los que creen en su nombre les dio la potestad de ser hechos hijos. Y el apóstol Pablo dice: por cuanto sois hijos, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Mis amados, esta pandemia y tiempo de quietud, donde hasta podemos escuchar los susurros de nuestro Padre en el silencio, nos está haciendo replantear muchas cosas para que ya no sigamos viendo a nuestros edificios como corrales y a sus asistentes como ovejas. Veámoslos como el Padre los ve, como hijos engendrados que son entrenados en una embajada y que salen de allí como reyes para gobernar juntamente con Cristo. Que se manifieste en nuestras congregaciones, en Argentina y en todo el mundo, la verdadera iglesia de Cristo, con la naturaleza correcta. Somos bendecidos en Cristo Jesús.